El expresidente estadounidense Joe Biden agradeció las muestras de solidaridad después de que fuera diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata. Mientras algunos políticos oficialistas, incluido el vicepresidente, plantearon sus dudas respecto de si se ocultó información sobre el estado de salud de Biden durante su mandato. El cáncer nos toca a todos. Con ese mensaje, el expresidente Joe Biden publicó una imagen en sus redes sociales para agradecer el apoyo que recibió después de que desde su oficina confirmaran su duro diagnóstico de salud. Un cáncer de próstata más agresivo de lo habitual, con metástasis en los huesos. Por un momento, la clase política dejó de lado las profundas fracturas que dividen a Estados Unidos, y desde Kamala Harris al presidente Donald Trump expresaron su solidaridad con el exmandatario. Melania y yo estamos entristecidos al conocer el reciente diagnóstico de Joe. Les enviamos nuestros más cálidos y mejores deseos a Jill y a la familia, y le deseamos a Joe una rápida y exitosa recuperación. Un diagnóstico que llega a casi un año de que tuviera que retirarse de las elecciones presidenciales de 2024, en medio de las preocupaciones por su edad y su salud, especialmente tras su errático desempeño en el debate televisivo con Donald Trump. Eligible for what I've been able to look on the total initiative. El cáncer de Biden ha sido catalogado por los especialistas como de alto riesgo. Si se ha extendido a los huesos, no se considera un cáncer curable, aun cuando los pacientes pueden sobrevivir por años con el diagnóstico. Cuando el cáncer se ha propagado a los huesos, se convierte en etapa 4. Esto significa que el cáncer no es curable. No hay tratamiento disponible que pueda curarlo. Sin embargo, sí hay un tratamiento que puede controlarlo, un tratamiento muy bueno, y supongo que los médicos que atienden al expresidente piensan así ahora mismo. Si bien en un comienzo hubo muestras transversales de respaldo al exmandatario, los aliados de Donald Trump salieron a plantear dudas sobre si se ocultó información sobre el estado de salud de Biden durante su presidencia. Realmente necesitamos ser honestos sobre si el expresidente era capaz de hacer su trabajo. Se puede separar el deseo de que tenga un buen desenlace de salud del hecho de reconocer que, ya fuera los doctores o el personal que rodeaba al expresidente, no creo que fuera capaz de hacer un buen trabajo por el pueblo estadounidense. Justo esta semana sale a la venta el libro Original Sin de los periodistas Jake Tapper de CNN y Alex Thompson de Axios, que aseguran que la Casa Blanca encubrió el deterioro de Biden mientras hacía campaña para las elecciones de 2024, algo que desde su equipo han negado en varias ocasiones. Por ahora, Joe Biden y su familia están estudiando con los médicos cuáles son las mejores opciones de tratamiento frente a la enfermedad. Una falla mecánica del motor y una mala maniobra del remolcador. Esas habrían sido algunas de las causas del grave accidente que sufrió un buque de la Armada de México. La embarcación estrelló sus mástiles contra la parte inferior del puente de Brooklyn en Nueva York. 2 marinos murieron en este impacto. A lo largo de estas 4 décadas, el velero Cuauhtémoc ha visitado 217 puertos de 63 países. El caballero de los mares, como llaman al buque de la Marina Mexicana, el Cuauhtémoc, ahora está en silencio, atado a un muelle, luego de ser protagonista de una tragedia. ¡Oh, no! There's people up there. Estaban todos listos para grabar a este buque que ha sido por más de 4 décadas uno de los más grandes orgullos de la Armada de México, pero terminaron registrando una tragedia. Embarcación de 3 mástiles de casi 50 metros de altura impactó contra la base del puente de Brooklyn de Nueva York, que apenas alcanza la altura de 38 metros. Y sobre los mástiles, que terminaron destrozados, iban cadetes en formación de la Escuela Naval como parte del protocolo. Ahí estaba América Yamilé Sánchez.
Todo está rodeado de comentarios. Eso es ilógico, lo que pasó ahí es ilógico. Debe de haber responsables. Eso no puede ser. Su familia no encuentra consuelo, menos una explicación. América, de 20 años, era destacada por su trayectoria como nadadora. Pocas horas antes del impacto, había publicado esta fotografía con el buque de fondo. Por otro lado, el marinero Adal Jair Marcos, conocido por sus amigos como Marcos o Tyson, había pasado los últimos 4 meses a bordo del buque, siguiendo su sueño de convertirse en marinero como su padre. Los familiares están muy consternados, pero lo que sí llama la atención las circunstancias, por qué se da. El buque debía dirigirse hacia el sur y salir del puerto de Nueva York con una parada en el muelle de Brooklyn para reposar antes de dirigirse a Islandia. En lugar de ello, hacia las 8:30 p.m., el Cuauhtémoc se dirigió en dirección equivocada. El buque quedó con la proa hacia tierra, entonces para salir había que hacer una maniobra un poco complicada, había que salir con marcha atrás, ¿ya? Para salir y después tenía que darse vuelta para poder, digamos, salir de puerto y irse a navegar. Por razones ceremoniales y visuales, el Cuauhtémoc fue atracado de proa hacia tierra, lo que obligó a la tripulación a zarpar de reversa contra la corriente. En esa mientras estaba en marcha atrás, se quedó trabada el sistema de propulsión, en marcha atrás. Entonces no está muy claro si se quedó trabado o siguió andando, no lo podían cambiar o simplemente se trabó. La corriente del río en ese minuto era río arriba, es decir, era de vuelta. Entonces se llevó al barco hacia atrás porque el barco no tenía propulsión propia. Suma que el remolcador asignado para asistir la maniobra no estaba amarrado, solo empujaba desde la popa. Esto redujo severamente su capacidad de reacción. El casco para navegar bien a vela tienen mucho calado, o sea, tienen mucha superficie que está debajo del agua. Cuando tú tienes un barco que tiene mucha superficie debajo del agua, cualquier corriente que haya le afecta mucho y es muy difícil contrarrestarla. Este remolcador, efectivamente, a mi juicio, no respondió todo lo rápido que debió haber respondido. Pero aquí yo no culpo al capitán principalmente, porque ese remolcador normalmente en puertos extranjeros, el capitán subordina la maniobra a un práctico, y ese práctico es del país y del puerto donde van a recalar o zarpar. En este sentido, el que controla el remolcador es el práctico, y el práctico debió haber desarrollado esta acción mucho más rápido. Precisamente, según las autoridades, el piloto a quien se le había asignado la navegación del Cuauhtémoc para salir del canal enfrentó problemas mecánicos. Un accidente que por ahora aún se investiga y que dejó 22 personas heridas en el choque, 11 de ellas en estado crítico. Mientras, el Caballero de los Mares sigue sin zarpar tras un accidente que marcará la historia naval de México.